Buenas noches, soy el alumno Eric Ove García Pérez del primero A, alumno de la escuela Pablo García Avalos, licenciatura en Educación Física. El trabajo se llama Proyecto Integrador del primer semestre. Empezaremos hablando sobre la materia de desarrollo de la niñez a la adolescencia, impartida por la maestra Beatriz Adriana Aguilar Méndez. El tema es desarrollo cognitivo y social infantil. Bueno, como todos sabemos, el desarrollo cognitivo infantil pues es como un proceso cual el niño va adquiriendo pues nuevos conocimientos y habilidades que conforme a esos conocimientos y su experiencia, la interacción bajo su propia lógica. En este desarrollo existen diferentes etapas, las cuales son cuatro etapas. La etapa sensoriomotora es en la cual los niños pues aprenden la permanencia de los objetos, sobre el pensamiento, los medios y los fines pues de las habilidades que van conforme a su experiencia. La segunda etapa sería la prooperacional, es en la que el niño puede usar sus símbolos y palabras para pensar, ya que el niño usaría un poco más su mente. Existe otra etapa que se llama operaciones concretas. El niño en esta etapa ya aprende las operaciones lógicas de clasificación y de conservación. La última etapa sería las operaciones formales, es en la que ya el niño aprende cómo trabaja su sistema, el cual le permite usar su mente y su lógica. El niño ya razona un poquito más y ya tiene un razonamiento proporcional. La segunda unidad sería el tema de desarrollo cognitivo y social de los adolescentes y jóvenes. Bueno, en este desarrollo pues significa el crecimiento de la capacidad del niño igual, pero más bien el crecimiento pues se presenta de distintas maneras. De los niños son de los 6 a los 12 años y de los 12 a los 18. Entre estas edades de 12 y 18 a eso se le llama la adolescencia. En este grupo de edad pues se presenta como un proceso de pensamiento sobre el niño, de la mente pues empiezan a pensar más complejamente, ya que este tipo de pensamiento también se conoce como las operaciones lógicas, las cuales tienen pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento acerca de distintas posibilidades. Empiezan a tener otras capacidades de razonar a partir de lo que significa formar sus propias nuevas ideas y preguntas. La consideración de muchos puntos de vista, esto significa pues empiezan a debatir ellos sus ideas, sus opiniones, el análisis acerca pues del pensamiento que ellos significan, el acto de que están procesando la etapa en la que se caracteriza el pensamiento. En los procesos cognitivos en los adolescentes pues más bien se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar de cada joven y pues razonar, que ya son adolescentes, empiezan a desarrollar los procesos un poco más complejos dentro de la intervención de otros procesos, ya sea la memoria, el razonamiento y la reflexión. Este proceso cognitivo pues son mentales, ya que realiza el cerebro procesar información. Esto igual se denomina funciones cognitivas, ya que incluyen aspectos básicos como la percepción y la atención, como el pensamiento. Esto se va elaborando ya que es un contexto de joven de cada uno de ellos. La observación participante es cuando obtienes los datos del investigador. Esto incluye en el grupo de un hecho o fenómeno observado para conseguir pues la información de ella, la que está pues dentro de la investigación dentro de ella. La observación no participante es aquella pues la cual se recoge o recopilota los datos de la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social. Hecho fenómeno investigado, pues obviamente esta es la gran mayoría de las observaciones, no son participantes. Entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: investigación, temas de interés o de divulgación científica, selección personal u otras.
La entrevista puede ser una reunión de dos o más personas para tratar algún asunto, generalmente o profesionalmente. En esta conversación el periodista mantiene con la persona que está basada en las preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las personas entrevistadas da su respuesta o su opinión. La entrevista pues se propone con un fin determinado al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Hay algunos tipos de entrevistas o intercambio de ideas entre dos partes. El entrevistador y el entrevistado con el fin de obtener una información de valor pueden clasificarse según el ámbito en que se lleva a cabo la formación en la que se realiza. Encuesta. Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario, previamente diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregar en forma de tríptico, gráfico o tabla. La encuesta es como una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado, mediante papel impreso donde se recogen las preguntas. Eh, la encuesta consiste pues en aplicar a un grupo de personas y tener información sobre un tema. Este se difunde por un medio de reporte en el que explica para qué se hace la encuesta. Puede haber varios tipos de encuestas por teléfono, por Sampieri o personalmente. Los tipos de preguntas que se hace mayormente en una encuesta son 6 tipos de preguntas. Serían cerradas, abiertas, reflexivas, directas, retóricas y de opciones múltiples. Estas sirven para buscar información y conectar con otro tipo de conocimiento, pues ya sea pedir, reafirmar los conceptos y profundizar los temas con los vínculos que se piden en las múltiples acepciones. Relación entre escuela y comunidad. La relación que forma estas hace parte de la razón de una escuela y a su vez su rol social que le ha sido asignado a este elemento, ya que es una unión profunda y sostenida de dos vínculos que en muchos casos traspasan los límites de la educación. A esta relación entre escuela y la comunidad puede concebir con un intercambio social en el que una escuela presta sus funciones, su acción diaria y los entornos cambiantes en las escuelas vivientes en la actualidad hacen que diversas manifestaciones como reclamo de los padres, conflictos y en algunos casos la falta de apoyo, organizaciones o instituciones del Estado. Principalmente en estas instituciones y en el contexto pues en el que están las situaciones de la escuela, cómo está la escuela, si cuenta con áreas verdes, cuenta con agua, cuenta con luz. En el caso de la comunidad sería cómo está la comunidad en ese aspecto, si desarrolla una necesidad básica, peligrosa, o el clima obligar a la escuela, a sus maestros, las enseñanzas para adaptar su situación. Ahora pasaremos a la unidad 3. La materia se llama Problemas socioeconómicos y políticos de México, impartida por el maestro César Morales Díaz. El primer tema sería la economía mexicana. Economía mexicana. México, como todos sabemos, es un país entre los Estados Unidos y América Central. México es conocido por sus playas en el Pacífico y en el Golfo de México. La economía de México está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones y es la primera economía de mayor tamaño de América, después de Estados Unidos y Brasil. Según datos, en el 2014 el Producto Interior Bruto del país superaba el billón de dólares, lo que colocó a México en la economía mexicana como el número 13. ¿Cómo afectó la economía en México? La economía afecta por la crisis global que afecta a cualquier otro país de América Latina debido a su extrema dependencia de Estados Unidos. Las inversiones y las exportaciones disminuyen, lo que golpean
a los estados del norte y remesan a lo que afectan a los sectores más pobres del sur del país. ¿Cómo pegó la economía de México ahorita en el COVID-19? Hicieron comparaciones anuales sobre la actividad económica en los meses de abril y mayo, que fue donde el COVID estuvo un poquito más fuerte y se contrajo que el 19.19% y 22.7% con respecto a los meses correspondientes del 2019. Es posible suponer la caída anual de la actividad económica durante el siglo del trimestre de 2020 sería entre el 19 y 20%. ¿Cómo es la economía ahora en México en el 2021? Bueno, la espera es que la economía en México cierre con un incremento del 6% y crezca un 2.8% en el 2022. Esto implicaría que la recuperación de la economía de México sea la segunda más grande de América Latina. Será peor que la mayoría de las demás economías importantes de la región, ya que estos se escriben por el periodo de comprendido entre los años 2010 y 2018. Sobre la economía mexicana creció en un promedio de 2.8, ya que debido al COVID fue que está bajo su crisis económica. Regionalización de la pobreza en México. La pobreza en México actualmente se encuentra en algún grado de 41.9% y en el 2018 era de 43.9%. El total de habitantes durante el 2020, de acuerdo con el Coneval, se registraron incrementos importantes en 3 de las 6 carencias sociales que se evalúan: la salud, la alimentación y la educación. ¿Cuáles son las principales causas de la pobreza en México? Bueno, la pobreza y la desigualdad en México tienen raíces históricas centrales que se relacionan con la estructuración de distintos tiempos coloniales. Esta es una sociedad con grandes diferencias culturales de acceso y oportunidades. La territorial concentración de riqueza y poder en México fue una posible satisfacción de la necesidad física, ya que una persona por falta de recursos como la alimentación y la vivienda, la educación, la asistencia, el agua potable o la electricidad. ¿Cómo está la pobreza en México ahora en el 2021? Entre el primer trimestre del 2021 y el segundo trimestre, la pobreza laboral está con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. Disminuyó un 0.9% a nivel nacional, al pasar de 39.4% a 38.5%. Movimiento social. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos y organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. Los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio con una acción colectiva de participación ciudadana en la cual se expresan valores, creencias e ideologías. Estos movimientos sociales se manifiestan en un grupo de individuos de organizaciones dedicados a cuestiones sociopolíticas de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, como finalidad principal algún tipo de cambio social. Estas se manifiestan con huelgas, protestas callejeras, así como ocupaciones de lugares. Ahora pasaremos a la unidad 4. La materia se llama Periodos y etapas del ciclo vital, impartida por el psicólogo Miguel Ángel Gómez Arias. Maduración. El crecimiento y el desarrollo de niños son dos fenómenos íntimamente ligados. Sin embargo, estos pueden presentar diferencias que valen la pena aclarar. El primero se expresa el incremento del peso y la talla del bebé. En el segundo pues se refiere a la maduración de las funciones del cerebro y otros órganos vitales. La etapa del crecimiento pues son de los 12 años en los que los niños son más acelerados. Entran en la llamada etapa de crecimiento con ritmo elevado. Corresponde a la etapa de la adolescencia donde el crecimiento se acompaña de importantes fenómenos madurativos. ¿Cuáles son los ritmos de crecimiento? Entre los 12 y los 10 años el niño crece a un ritmo constante. Luego pues inicia un aumento repentino de crecimiento con la llegada de la pubertad. En algún momento entre los 9 y los 15 la necesidad de nutrientes de un niño va de acuerdo con estos cambios en las tasas de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la maduración y el desarrollo? Bueno, el crecimiento dentro de
Relativamente en la salud, la maduración corresponde a cambios cualitativos en cuanto las funciones corporales donde se perfeccionan unos a otros son adquiridos por el mismo cuerpo y cambian a través de capacidades y etapas que poseen su propia madurez. Etapas de la adolescencia de 11 a 22 años. Bueno, en esta etapa se divide tres tipos de etapas: la pubertad, que sería entre los 12 y 14 años, la adolescencia media entre 15 y 16 años y la adolescencia tardía o juventud entre 17 y 22 años. ¿Cuál es la etapa de transición de esta adolescencia? Bueno, las fases de la adolescencia a temprana, desde los 10 a los 13 o 14 años. La adolescencia media va de los 14 a 15 y a los 16 y 17 años. Y la adolescencia tardía es de los 17 a los 18 en adelante. ¿Cómo se llama en esta etapa? Bueno, lo que ocurre en esta adolescencia es que es una etapa de vida que usualmente inicia entre los 12 y los 15 años. En ella el hombre y mujer experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios estabilizan alrededor de los 19 años. Esta adolescencia tardía es la tercera y última de las etapas de la adolescencia, ya que ocurren aproximadamente entre los 15 y los 19 años. La adolescencia temprana va de la mano de la preocupación por los cambios físicos, los cuales son vividos con una irrupción, el pensamiento abstracto, las frecuentes fantasías sexuales, las fluctuaciones del ánimo y autoestima. ¿Cuáles son estas etapas de la adolescencia? Normalmente la dividen en dos fases: adolescencia temprana de 12 a 14 y adolescencia tardía de 15 a 19. Etapa de la adulta tardía, de los 65 años en adelante. Bueno, en esta etapa se considera que el desarrollo humano va desde los 65 años hasta el fallecimiento. Acontecimientos como una jubilación, enfermedades crónicas o limitaciones en autonomía. En esta etapa ya se encuentran este tipo de procedimientos. Ya los seres queridos pueden provocar diferentes síntomas: quejas, irritabilidad y hostilidad. El desarrollo de la persona ya adulta suelen permanecer bastante estable en la adultez tardía, según la manera en la que se midan. La emocionalidad tiende a ser más positiva y menos negativa en la vejez, pero los rasgos de personalidad pueden modificar en este. La adultez temprana, en el estadio entre la adolescencia y la adultez. Dicho periodo se da desde los 20 hasta los 40. Es una de las características fundamentales de la teoría. Cada una de las etapas de la vida se va marcando por un conflicto que lo permite desarrollar en el individuo. Pasaremos a la unidad número 5 y última. La materia se llama Historia de la Educación Física, impartida por la maestra María del Pilar Torruco Hernández. El deporte en la Edad Media. ¿Cuáles eran los deportes en la Edad Media? Los deportes y juegos que se practicaban estaban directamente relacionados con la caza y la guerra, aunque también se practicaron algunos juegos emparentados con el tenis, el fútbol y el golf. Antecesores los deportes modernos provistos del reglamento de los juegos. Los juegos más típicos en la Edad Media fueron el ajedrez, juego de mesa milenario de origen árabe que llegó a Europa; la ruleta, otro juego muy popular hoy en día es la ruleta; los dados, el lanzamiento de moneda y el trile. ¿Cuál era el entrenamiento en la Edad Media? Estos usaban caballos de madera, muñecas, sonajeros y pajarillos. Eran los cuatro juguetes más populares en la Edad Media. Al mismo tiempo, los juguetes eran un entrenamiento que permitían a los progenitores, quienes estuvieron cuidando, realizar sus actividades cotidianamente sin interrupciones. Actividad física en la época colonial. La actividad física también se realizaba en carreras de sortijas, carreras de embolsado, de antorchas, de velocidad dentro de alguna efeméride religiosa. Y como expresión colectiva, las hinchadas en el centro de la ciudad había canchas de bolos, como expresión de un antiguo juego español. La educación física se originó desde 1843, ya que la educación física fue un método importante
en nivel educativo, que la actividad física se realizaba muchos deportes individuales, el tenis de corte, precursor, la mayoría de los juegos de raquetas modernos fueron desarrollando así en el siglo XIX en Francia. Otros deportes individuales populares incluían la natación, el lanzamiento, el salto, la lucha libre y varios juegos de bolos. Los reactores en la educación física del Congreso de Instrucción de 1882 a 1889. Eh, los principios de la educación física constan de 4 principios básicos, los cuales son principios de la adaptación, de la progresión y de la continuidad, de la alternancia del fundamento histórico. El principio y fin de educación incluye la educación y el valor, la libertad, la responsabilidad, la democracia, la solidaridad, la igualdad, el respeto y justicia y no discriminación. La educación es para la paz, pues no es la violencia. En esta introducción el Congreso debatió acerca de las ideas y principios que deberían regir la educación pública, las cuales la historia publicó su desarrollo y estudio como el primer Congreso de Instrucción de 1889 a 1890 y se estableció impartir la educación elemental en 4 años y superior en 2. Bueno, esto sería todo de mi parte, espero sea de su agrado.